El presidente mexicano Felipe Calderón decidió enfrentar al narcotráfico y su país ha pagado un alto precio por ello. Decidió asumir de frente la presencia de la nueva influencia en su país y hoy el poderoso turismo mexicano está asumiendo las consecuencias. ¿Qué piensa el mandatario de estos toros bravos que le ha tocado lidiar? Pues Calderón aceptó conceder su primera entrevista para la televisión colombiana con María Emma Mejía y le habló de manera contundente sobre la corresponsabilidad de Estados Unidos en el narcotráfico. Le dijo que no repetirá el Plan Colombia en su país y se quejó de la insolidaridad de algunas naciones con México frente a la emergencia de la gripa. María Emma Mejía entra al radar. ¿No son demasiados toros para torear al mismo tiempo los que usted ha tenido que enfrentar? Bueno, ¿a usted le gustan los toros? Sí. Bueno, pues es un buen encierro efectivamente que me ha tocado, pero pues ahora sí que la historia de los grandes toreros y de los taurinos solo se escribe con bichos de cuidado, ¿no? Así que... ¿Cuál ha sido el más duro entre narcotráfico, por supuesto la influencia, H1, los temas de inseguridad? ¿Por dónde sería el tema más duro que fue? El más desafiante es el crimen organizado, indudablemente, porque es el que quizá ha echado más raíces, ha construido más redes de protección, tiene más interés, tiene más dinero, es un problema internacional. Y básicamente la irrupción que estamos haciendo, el quiebre que estamos haciendo a la estructura criminal en México es, pues en cierto sentido, sin precedentes. Pero es un reto desafiante que implica riesgos importantes, ¿no? ¿Esto qué implica? ¿Por qué el ciudadano a veces se atemoriza, se siente inseguro? Usted mismo lo decía en el foro sobre terrorismo de Medellín, el miedo se apodera también de los gobernantes y los paraliza. ¿Cómo evitar eso? Precisamente derrotando el miedo, y es un acto de voluntad y determinación. Y es lo que estamos haciendo en México, rompiendo el círculo vicioso. Es decir, el criminal busca aterrorizar a la sociedad, por eso sus actos son tan bárbaros, por eso sus crímenes son especialmente espectaculares, ¿no? Un decapitado, en fin. Entonces busca paralizar a todos, a los ciudadanos y al gobierno. Y si paraliza al gobierno, como ha ocurrido mucho tiempo, entonces su poder es mayor, su impunidad es mayor, y la impunidad hace florecer al crimen. Y eso es una política nacional, es decir, usted ha logrado que partidos políticos, oposición, porque aquí ha sido duro, dijéramos, hay sectores que a veces no todos estamos en la misma película. ¿Eso forma parte del posible triunfo, si uno pudiera hablar de eso, contra el narcotráfico? Debe ser una política de Estado y debe tener el respaldo de todas las fuerzas políticas, y por momentos lo hemos tenido. Ahora ya a la hora de los hechos, cuando se tocan determinados intereses, pues unos apoyan y otros no. Esa es la verdad. Estados Unidos y el presidente Obama en su histórica visita, a la primera que hacía América Latina en su país, yo diría que por fin reconoce el tema de corresponsabilidad y fue clarísimo. Yo veo más respuesta y más sensibilidad. El gobierno de Obama, la verdad, está haciendo una diferencia medular en ello. Y lo saben. México no tendría estos problemas si no fuera el vecino del mayor consumidor de drogas del mundo. No tendríamos estos problemas si no fuéramos el vecino del mayor exportador de armas y rifles de asalto del mundo. Y además, una política, yo diría casi suicida. En 2004 los americanos legalizaron la venta de rifles de asalto. Imagínese usted lo que significa en poder de los criminales la compra masiva. Simplemente en lo que va de mi gobierno, 2 años y medio, hemos decomisado más de 40,000 armas. ¿Y todas de Estados Unidos? Casi la mitad de rifles de asalto y casi el 90% compradas en Estados Unidos. Presidente, Colombia, pues, yo creo que ha pasado por todo lo que lamentablemente ustedes también han pasado. ¿Sirve la experiencia nuestra? ¿Vamos a colaborar? Por supuesto. La experiencia colombiana es fundamental para nosotros y por eso a mí me interesa mucho estar cerca de Colombia y los colombianos. Porque tenemos un problema común. Y porque también las experiencias, las buenas y las malas que ha tenido Colombia, lo que sí ha funcionado y lo que no, para nosotros es muy valioso, que nos ayude a diseñar una política pública pues cada vez más precisa. A mí me da la impresión a veces que nosotros pasaríamos como a un segundo plano, Colombia, Estados Unidos, en esta lucha contra el narcotráfico, en la medida en que México es ahora la primera preocupación de Estados Unidos en esa materia. Uno puede hablar de competencias, dijéramos, de lugares de preferencia en esa búsqueda. No, yo creo que tenemos que hablar de que tenemos que actuar juntos, incluso yo diría hasta en términos diplomáticos, para hacer ver a los americanos que oponen su parte, o luego los que la van a pagar son ellos.
Es decir, me parece que de cuando yo decía la política de rifles de asalto, que digo que es suicida, porque tarde o temprano, de no contenerse estos grupos criminales, así como están actuando en la frontera del lado mexicano, van a actuar del lado americano, porque son redes de distribución muy poderosas que los están alimentando ellos mismos con poder de fuego, y al rato la propia sociedad americana va a sufrir mucho. Presidente, ¿es factible pensar alguna vez que puede haber un plan México como hay todavía un plan Colombia, o eso en México no pasará nunca? No, nosotros evitamos eso, y de hecho la iniciativa Mérida quisimos hacerlo desde una perspectiva propia, ¿no? Por ¿Cuál ejemplo, es la diferencia? Bueno, un tema que nosotros quisimos evitar fue que se asumiera que Estados Unidos tendría una decisión hegemónica o una actuación protagónica dentro de nuestro propio territorio. Entonces lo que hemos hecho es, más que el diseño de un programa de ayuda, estamos forzando una política de corresponsabilidad. Y una política de corresponsabilidad que parte de la premisa de que cada quien tiene que hacer su parte. Y en lo que hagamos en México lo vamos a hacer los mexicanos. Y que los americanos tienen que hacer su parte. Y las nuevas miradas, inclusive de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que participan varios expresidentes, entre ellos el presidente Zedillo, nuevas miradas, despenalización o la posibilidad de descriminalización, ¿nos tocará, ya que el narcotráfico es tan difícil de vencer, aún nosotros? Pues mire, la verdad es que hay cosas que son pues, obvias, que es un problema de salud, pues sí lo es, ¿no? Dos, que tiene que dársele un enfoque preventivo, nosotros lo estamos teniendo, ¿no? Tenemos un programa muy ambicioso que se llama Limpiemos México, donde ya hemos rescatado más de 2.500 espacios públicos, hemos puesto 300 centros de prevención y tratamiento de adicciones, yo he multiplicado por 10 el presupuesto de prevención de adicciones, estamos haciendo algo que no se hizo antes, independientemente del estudio. Estamos trabajando fuertemente también en escuelas seguras. Estamos haciendo lo nuestro. Sin embargo, lo que necesitamos es precisamente una visión mucho más internacional del tema. Sería ridículo pensar, por ejemplo, en una legalización de drogas buscando, por ejemplo, matar el precio del mercado, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, sigue siendo una actividad ilegal, y entonces tendríamos el peor de los mundos. Vendrían a México los criminales no solo de Apatzingán, sino de Afganistán y todos a un espacio libre para hacer lo que se les dé la gana, no lo va a permitir. Y tercero, una cosa importante, también no hay que inventar el agua tibia. En México, por ejemplo, sobre todo hace muchos años, esto lo sabe muy poca gente, pero la verdad esa es la realidad, donde prácticamente se legalizó el consumo, ¿no? Por ejemplo, las dosis personales no están sancionadas, eso para determinar una dosis se dejó a un perito, los peritos llegaron a determinar, por ejemplo, que una dosis personal de marihuana son 2,5 kilos, imagínate, bueno, ¿no? Es una cosa con ridículo. Y lo que hemos visto está en esa batalla lo que hemos visto es que simplemente se agrava el problema. Entonces eso ni es nuevo ni remedia absolutamente nada, ¿no? Al contrario, ahora el Congreso mexicano está en un proceso para acotar por ley precisamente las llamadas dosis personales. Estamos en lo mismo, que aquí hubo una reforma. Pero de esa total impunidad que además prohija el narcomenudeo que nosotros llamamos, a una reforma de acotamiento de dosis, por ejemplo, son 3 gramos lo que se propuso al Congreso, está subieron a 5, en fin, ahí hay una discusión muy relevante, pero hacer, por ejemplo, obligatorio para el poseedor el tratamiento, es decir, no optativo, o bien en casos de reincidencia, pública, claro. Tiene que ser un tratamiento forzoso, obligado, de rehabilitación. Entonces sí tenemos que ensayar muchas cosas, pero antes de pensar en soluciones mágicas, primero hay que saber que no las hay. Segundo, que las políticas no pueden enfocar hacia la claudicación. ¿Por qué razón? Porque lo que buscan los criminales es de alguna manera eso, que la sociedad se ponga a sus órdenes y satisfaga pues muchos intereses, ¿no? Hay algo muy doloroso, creo que para el mundo, y lo hemos entendido y sido solidarios con ustedes en el tema de la epidemia de la gripe H1N1. ¿México se clavó el cuchillo un poco asumiendo semejante responsabilidad? Yo creo que fuimos responsables con los mexicanos y con el mundo también. Yo sé que ha habido otros países, ya no digo nombres, pero que cuando han tenido la existencia de un virus o un fenómeno epidémico, han tratado de ocultar la verdad
y eso ha generado un daño terrible a su propio país y al resto de las naciones. El hablar con la verdad, que fue la instrucción que yo siempre he dado a mi gabinete, nos sirvió primero a los mexicanos, porque todos los mexicanos tomamos medidas prudenciales y de higiene que no habíamos tomado nunca quizá, y eso nos ayudó, Emma, a reducir radicalmente la propagación del virus. Es más, México llegó a haber 5,000 contagios, son casi 6,000 ya, es mi proyección personal. Pero hoy, por ejemplo, quizá va a ser el 6º día en que no registramos ni un solo caso nuevo en el país. ¿Duelen las críticas tan duras que a veces se tuvo? Algunos bueno, no demos nombres tampoco. Lo que duele y lo que indigna es la incomprensión y la ignorancia que provoca discriminación. Yo entiendo que se tenga otra vez miedo a un mal desconocido en el mundo, pero lo que no podemos aceptar es que se estigmatice al mexicano por ser mexicano. Finalmente, el virus, por ejemplo, pudo haber aparecido en cualquier lugar. Es más, yo afirmo, es muy probable que este virus no haya que su origen no en México. ¿Por qué? Porque el componente molecular del llamado swine, la parte, bueno, es una polémica muy larga, pero lo que se llamó por los técnicos la parte porcina del virus, tiene un componente porcino, otro aviar y otro humano. Estos componentes son euroasiáticos en la molécula del virus, no son de nuestra región. Pero bueno, quién fue primero es irrelevante. El punto es que nosotros sufrimos mucho y estamos saliendo adelante. ¿Cuál es su estrategia, dijéramos, para recuperarse? Bueno, tenemos una estrategia que más que una campaña publicitaria es un gran movimiento nacional. El movimiento de Vive México, que es un gran esfuerzo de todos, del gobierno, de los empresarios, pero también de los trabajadores, de los artistas, de los deportistas, ¿no? Cuente con nosotros. Yo Maravillas medulares, ¿no? No, pues sí. Invitadísima. Pero la verdad es que desde, pues no sé, los futbolistas, Javier Aguirre, el entrenador, los seleccionados nacionales, artistas de reconocido prestigio, grupos musicales, Maná, por ejemplo, en fin, Alejandro Fernández, Lorena Ochoa, la golfista, todos estamos trabajando para decirle al mundo que México está bien, que es más, si algo quedó demostrado es que el problema que nos pongan lo enfrentamos y lo resolvemos. Oiga, y no sé si le puedo pedir un consejito para Colombia sobre TLC. ¿Es bueno para un país? Usted que ha tenido la experiencia, su país con Canadá y Estados Unidos, su propio TLC. No, bueno, la verdad es que no hay nada mejor que el comercio. Y el comercio de los dos lados, o sea, no se trata nada más de exportar, porque pensemos, cualquier bien que se venda, son empleos atrás de él, es una satisfacción del consumidor mayor, de manera tal que los beneficios del comercio son universales, gana todos, es un ganar-ganar completo. Creo que mientras más se cierre el comercio en el mundo, más vamos a tener dificultades económicas todos. Es una paradoja triste, Emma, pero en el grupo de los 20, por ejemplo, al que México asiste, todo el mundo proclamó no al proteccionismo. Y sin embargo, de ellos, de los 20, 15 países ya han tomado medidas proteccionistas, ¿no? Lo cual es un absurdo. Pero bueno, nos volvemos como las crisis de los 20, ¿no? La crisis económica de los 20. Si cerramos las puertas al comercio, va a tardar más en resolverse la crisis. ¿Cómo nos fue en relaciones bilaterales? ¿Cómo son los temas económicos, comerciales entre Colombia y México que de pronto usted pudiera haber intercambiado con el presidente Uribe? No, la verdad, muy bien. Por ejemplo, estamos buscando ampliar el Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, a los colombianos les preocupa mucho el déficit comercial con México. La verdad es que estamos haciendo un esfuerzo por incluso ampliar, permitir una entrada de productos lácteos hacia México mucho más amplia, por ejemplo. Sí, porque están más de 1.500 millones, claro. Bueno, y tenemos una inversión muy grande mexicana en nuestro país, ¿no? De todas maneras. Ese es el punto. ¿No? La inversión colombiana en México es más o menos de 38 millones de dólares al año, y la inversión mexicana en Colombia es de casi 450 millones de dólares al año. Y yo no me preocupa porque haya mexicanos que en lugar de invertir en México van a Colombia. Digo, qué bueno. Porque yo creo en el comercio, creo en la inversión, y creo que en la medida que haya comercio e inversión global en todo el mundo, los países crecen más. Claro. Y ya para dejarlo ir a Salvador, izquierdas y derechas, digamos, uno podría marcar el mapa entonces del FML ahora teniendo esa presencia. ¿Le preocupa? ¿Estamos en un tema de izquierdas y derechas en América Latina o no tanto? No, yo creo que no hay que caer en esa trampa, o en ese error más bien, no es trampa. Yo veo más bien que la discusión de América Latina tiene que ser pasado y futuro. Y pasado es autoritarismo, pasado yo creo que es pues estatismo,
pasado es vejación de derechos humanos, y futuro tiene que ser precisamente desarrollo, tiene que ser justicia, tiene que ser educación, tiene que ser capacidad de progreso, tiene que ser libertad, tiene que ser más democracia, tiene que ser más justicia. Y puede haber gobiernos de izquierda o de derecha que puedan ser muy autoritarios, y puede haber gobiernos de izquierda o de derecha que cancelen libertades. De manera que el referente no es ese. Gracias, señor presidente, por venir a Colombia, y cuenta con todos los colombianos. Allá estaremos. Allá lo estaremos esperando. Muchas gracias. Estamos esperando con los brazos abiertos, insisto, con las playas abiertas. Gracias, señor. Más maravillosas que nunca, y con un buen mariachi, y a lo mejor un tequilita si se ofrece. Gracias, señor, y a su canciller, gracias por acompañarnos aquí, Patricia. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, pues queda acordado un tequilita entre el presidente Calderón y María Emma. Estaremos muy pendientes de que la cita se cumpla. Les recomiendo un buen reposado, ¿no? Es bueno.